de hoy contamos con la participación del doctor Ricardo Díaz, quien es especialista en enfermedades infecciosas y docente del programa de medicina crítico intensivo de la Universidad de Cartagena. Eh, quien apoyará y supervisará la presentación del doctor Carlos García Montalvo, estudiante de posgrado de medicina crítica de nuestra Universidad de Cartagena, y nos presentarán el tema de terapia ahorradora de carbapenémicos en sepsis. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la participación y luego en la presentación, como siempre, habrá un espacio para preguntas, aportes y comentarios. Muy buenos días y somos todos oídos. Buenos días a todos. Doctor Dueña, muchas gracias por la presentación, por la invitación. Buenos días a todos los participantes. Agradecido por la oportunidad de este espacio académico, como siempre todos los martes. Como ya lo dijo el doctor Dueñas, en esta ocasión vamos a desarrollar lo que es el tema de terapia ahorradora de carbapenémicos en conjunto con el doctor Ricardo Díaz como docente asesor eh, del programa de cuidado intensivo de la Universidad de Cartagena. Entonces, para iniciar esta presentación, esta es la agenda que está estipulada para hoy y vamos a hablar acerca de unos conceptos claves que están relacionados con sepsis, así como también unos tópicos muy importantes con respecto a farmacocinética y farmacodinamia de antibióticos en sepsis, así como también algunos conceptos relacionados con temas como la hipoalbuminemia y el volumen de distribución en los pacientes sépticos. Son temas muy importantes ya que hay unos cambios muy significativos desde el punto de vista de la farmacocinética y farmacodinamia en los pacientes con sepsis y gravemente enfermos, lo cual nos va a modificar mucho cómo es el comportamiento de los fármacos antimicrobianos en esta población especial de pacientes. Hablaremos de las estrategias y de la evidencia actual que existe para la terapia ahorradora de carbapenémicos, específicamente en bacterias productoras de enzimas BLE y AMC. Y por último, también destacaremos la evidencia que existe actualmente sobre la infusión de antimicrobianos de forma prolongada e intermitente en los pacientes sépticos. Eh, entonces, para iniciar este temario, tenemos que tener en cuenta que la sepsis es un problema de salud pública, una patología con una alta mortalidad y que lleva al paciente a una disfunción orgánica múltiple con el colapso multisistémico. Esto dado por una situación en la que hay una lesión generalizada de órganos secundario a una respuesta inadecuada del huésped ante una noxia infecciosa. Esto va a estar agravado, ¿verdad? Por un contexto donde pueden haber edades extremas del paciente, así como comorbilidades. También vamos a tener en cuenta las virulencias y los mecanismos de daño que puede generar el patógeno en el organismo del paciente que sufre de esta patología crítica. Hay que tener en cuenta también los déficits que tenemos actualmente en los sistemas de salud de los múltiples países, tanto de primer mundo como de bajo nivel socioeconómico, y también tener en cuenta que todavía, digamos, no hay unas directrices muy claras adoptadas de forma generalizada en las instituciones que atienden este tipo de población. Por ende, hay conductas muy variables que pueden llevar a resultados diferentes de estos pacientes que son atendidos por esta patología. Esto se convierte en un problema de salud pública ya que implica una alta mortalidad a pesar de todas las guías y las investigaciones actuales que se están desarrollando y se están implementando, como la campaña Sobreviviendo a la Sepsis recientemente publicada. No deja de ser una patología que incluso lleva una mortalidad anual hasta de 11 millones de personas, con un compromiso de hasta casi 50 millones de personas a nivel mundial.
Esto dado por el desencadenante de estas estructuras liberadas por las bacterias, tanto endotoxinas como histotoxinas, que al final van a llevar a una respuesta proinflamatoria debido a la respuesta inmune del paciente, y esto pues nos va a generar obviamente unos daños por una inflamación excesiva de nuestros tejidos. Asimismo, vamos a tener una respuesta no inmunológica que nos va a llevar a un cambio en el metabolismo con un catabolismo y un gasto energético severo, lo cual puede llevar a la falla de múltiples órganos de nuestro paciente si el insulto, tanto en intensidad como en tiempo, no es tratado de la manera adecuada, tanto con las estrategias que conocemos, vasopresores, terapia antibiótica y todo el tratamiento que implica la sepsis. ¿Por qué es importante hablar de esto en este tema? Porque estas endo y exotoxinas van a generar un daño endotelial severo a través de los patrones moleculares asociados a patógenos que van a llevar a una alteración de la respuesta endocrina, metabólica, neural y endotelial, al final llevando a un daño micro y macrovascular y también a una coagulopatía. Esto porque es de gran trascendencia en el tratamiento antimicrobiano y específicamente en el paciente séptico, porque esta fusión de todas estas características llevan a una falla de múltiples órganos. Esta falla de múltiples órganos está muy relacionado y va de la mano con situaciones como las que voy a mostrar posteriormente, asociados a las concentraciones de proteínas y también de volumen plasmático de los antibióticos que nosotros utilizamos diariamente en los pacientes sépticos. Esto está asociado a que definitivamente en el séptico el comportamiento del tratamiento antimicrobiano es muy variable, y esta revisión hecha recientemente a través de la ICSA nos habla de todas las consecuencias que tienen los pacientes sépticos. Y el paciente séptico tiene una característica particular, y es que tiene una alteración en el balance de fluido, lo que va a llevar a un aumento del tercer espacio como aumento del volumen de distribución, y aquellos tratamientos antibióticos hidrofílicos van a tener un aumento del espacio, del volumen de distribución, lo que va a llevar a una disminución de las concentraciones de estos fármacos hidrofílicos en el espacio intravascular, llevando a un tratamiento subterapéutico. También hay que tener en cuenta la alteración de las proteínas, donde va a haber una baja concentración de albúmina, una hipoalbuminemia relativa. Los pacientes sépticos hasta un 40-50% pueden padecerla. Esto también va a agravar la formación de tercer espacio, va a aumentar la concentración libre de droga en plasma, lo que puede llevar a un aumento de la eliminación y del aclaramiento del mismo, con el riesgo de concentraciones subterapéuticas. Asimismo, hay un aumento de los ácidos grasos libres que pueden llevar también a una captura transitoria de estos fármacos y llevar a un cambio en la farmacocinética de los antimicrobianos en el paciente séptico. No olvidar la falla hepática que pueden presentar estos pacientes por hipoperfusión, que también nos va a llevar a una disminución del metabolismo y el aclaramiento hepático, y cómo despreciar la alteración de la función renal, donde vamos a tener los dos extremos con injuria renal aguda y también con una probabilidad, aunque menos frecuente, de un aumento del aclaramiento renal. Esto, cuando tenemos una lesión renal aguda, efectivamente tenemos retención hídrica y vamos a tener aumento del volumen de distribución, lo que va a llevar también a dosis subterapéuticas de estos fármacos hidrofílicos. Y con el aclaramiento renal vamos a tener un aumento de la eliminación del fármaco, también llevando a riesgo de subdosificación. Pasa algo muy particular en las terapias de circulación extracorpórea, como la terapia de reemplazo renal o el ECMO, donde los que más se ven comprometidos son los tratamientos antibióticos hidrofílicos, por alto riesgo de secuestro de las membranas de circulación extracorpórea, que también va a afectar la farmacocinética y farmacodinámica de estos fármacos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, y habla de efectivamente las concentraciones y unos denominadores que debemos tener muy claro al momento de nosotros hablar de farmacocinética y farmacodinámica del antibiótico. Y son tres conceptos que hacen referencia a las concentraciones del medicamento y al efecto terapéutico
por el cual se rigen. Entonces vamos a tener tres grupos de fármacos tres formas a través de los cuales diferentes fármacos pueden hacer efecto. Y una es el tiempo que el fármaco, la fracción de tiempo que el fármaco dura por encima de la concentración mínima inhibitoria, donde uno de los principales representantes son los fármacos betalactámicos, asimismo como los fármacos que son concentración dependiente de los principales representantes, los aminoglucósidos, y los fármacos que dependen de una combinación entre la concentración y el tiempo por encima de la MIC, que son los fármacos que dependen del área bajo la curva sobre MIC, para poder hacer su efecto bactericida en este tipo de pacientes, donde los principales representantes son los glicopéptidos como la vancomicina. Tener en cuenta también en la farmacocinética y farmacodinámica que hay dos grupos de terapias antibióticas, aquellos donde se concentra la mayor parte dentro del espacio intravascular, los hidrofílicos donde van a estar más afectados por la sepsis, por la producción del tercer espacio, por el daño endotelial, también por la reanimación excesiva que muchas veces podemos hacer con los líquidos, lo que aumenta el volumen de distribución. Esto va a llevar a una baja concentración en plasma del antibiótico y muy probablemente nuestro paciente vaya a necesitar una dosis de carga mayor o una concentración mayor del antibiótico en el sitio de efecto para poder hacer su tratamiento. Pasa diferente con los antimicrobianos lipofílicos, donde son menos comprometidos, ya que estos están más asociados con el metabolismo hepático, no dependen tanto de la concentración intraplasmática, sino que muy comúnmente lo que hacen es una rápida difusión a los tejidos fuera del plasma, por lo que habitualmente tienen un volumen de distribución bastante alto, a diferencia de los hidrofílicos, y las dosis de de carga o las dosis que necesitan para hacer su efecto por los tres mecanismos previamente detallados no van a verse tan modificados a menos de que estén bajo membrana de circulación extracorpórea, donde sí es más notable este cambio. Entonces, ¿qué podemos encontrar en el paciente séptico? Donde hay un aumento del volumen de distribución. Lo que vamos a encontrar es que en los antibióticos dependientes de la concentración sobre MIC van a tener un descenso, y eso es muy importante porque disminuye la concentración del antibiótico sobre la concentración inhibitoria mínima, y esto puede llevar a falla terapéutica. Vamos a tener también que aquellos antibióticos dependientes de área bajo la curva sobre MIC también pueden tener un descenso en la concentración, y esto se vería reflejado en una falla terapéutica del antimicrobiano. Esto, nuestra gráfica lo que hace referencia precisamente es a que cuando hay una alteración de la función renal, del aclaramiento renal, muy probablemente esto se pueda ver asociado con retención hídrica y lo que vamos a encontrar entonces es una alta, ¿verdad?, concentración del fármaco en el espacio intravascular, ya que no hay un aclaramiento renal óptimo. Pero a medida de que este aclaramiento renal vaya aumentando, va a haber una caída de las concentraciones plasmáticas de nuestro fármaco en el espacio intravascular. Pasa lo contrario, digamos, con el volumen de distribución, donde un bajo volumen de distribución asegura una alta concentración del fármaco en plasma, pero cuando ya tenemos, en el caso de la sepsis, de formación de tercer espacio, fuga capilar, vamos a obtener entonces un volumen de distribución más alto con un alto riesgo de falla terapéutica. Cuando tenemos aclaramiento renal, vamos a encontrar entonces modificación del área bajo la curva, ya que va a haber una caída de la concentración, y asimismo puede haber una reducción del tiempo libre del fármaco por encima de la MIC, generando una disminución del efecto. Y puede pasar lo contrario con el aclaramiento renal, donde vamos a encontrar una eliminación más rápida, ¿verdad? Más lenta, perdón, del fármaco, y esto pues nos puede aumentar entonces el área bajo la curva y también el tiempo donde el fármaco está por encima de la concentración mínima inhibitoria, con mayor riesgo de toxicidad por antibióticos. ¿Qué pasa específicamente también con este otro componente, y es la albúmina? Los pacientes sépticos, como lo mencioné previamente, tienen una hipoalbuminemia relativa. Estos pacientes tienen una mayor fracción libre de antibiótico en plasma, lo que va a llevar a un mayor riesgo de efectos adversos por el antimicrobiano
llegando a concentraciones tóxicas, sobre todo en aquellos que tienen un rango terapéutico estrecho, o también a un mayor riesgo de aclaramiento renal rápido si el paciente conserva una buena función renal, ya que hay mayor fármaco libre que puede ser eliminado. Recordemos que la única parte del fármaco que puede ser eliminado desde el punto de vista renal y un aclaramiento rápido es el que está libre, así que una hipoalbuminemia pues nos puede aumentar esta consecuencia. Y recordemos que de los antibióticos, de los principales representantes que más tienen unión a proteínas son la ceftriaxona, también algunos como la gentamicina y otro muy importante como es el ertapeño. Entrando en materia, con el objetivo de hablar de la terapia de ahorro de carbapenémicos, ya teniendo en cuenta estos principios farmacocinéticos y farmacodinámicos previamente descritos, donde sabemos que el paciente séptico va a tener una modificación de estas situaciones y va a aumentar el riesgo de fracaso terapéutico si nosotros no hacemos digamos, no tenemos el contexto claro de todas las modificaciones farmacocinéticas y farmacodinámicas del paciente séptico, tenemos entonces también que hacer un análisis de las opciones diferentes a los medicamentos carbapenémicos para tratar microorganismos de alto riesgo de resistencia antimicrobiana, como son aquellos microorganismos productores de betalactamasas de espectro extendido y también de algunas betalactamasas tipo AMC, que sabemos son de las de mayor problema para tratamiento y característicamente estos microorganismos gram negativos son bastante resistentes y complican el tratamiento médico y de antibióticos en los pacientes sépticos. Entonces, la idea con este ítem de la charla es mirar las opciones adicionales a los carbapenémicos que tenemos para poder tratar este tipo de pacientes. Entonces, aquí tenemos un estudio este estudio fue del 2023, donde se hace una comparación. Esto fue una revisión sistemática y un metaanálisis de enterobacterias productores de beta-lactamasas de espectro extendido y también donde se estudiaron las opciones de tratamiento alternativas a los carbapenémicos. Sabemos que los carbapenémicos son las opciones de tratamiento principales para este tipo de microorganismos. Este estudio lo que hizo fue recopilar varios trabajos previamente realizados entre estudios de corte y ensayos clínicos aleatorizados, donde utilizaron un ensayo clínico aleatorizado y 25 estudios de corte, con un total de 2.786 pacientes, luego de aplicar los criterios de inclusión y exclusión, luego de la revisión de la literatura, de estos enterococos productores de beta-lactamasa. Esa fue la población a la que se dirigió el estudio. ¿Qué intervención se hizo? La intervención que se hizo fue la comparación de la administración de estas alternativas de antibióticos diferentes a los carbapenémicos, donde eran betalactámicos con inhibidores de beta-lactamasa, y el comparador fueron los carbapenémicos. ¿Qué resultados se obtuvieron? Entonces, los resultados fue una diferencia no significativa en la mortalidad, tanto en la administración de inhibidores de beta-lactamasa con betalactámicos versus los carbapenémicos. Esto abre la posibilidad de tratar betalactamasas de espectro extendido a través de medicamentos no carbapenémicos como estos que demuestra el metaanálisis y la revisión sistemática. También se hizo el análisis por subgrupo, donde se administró de manera empírica y también, es decir, previo al reporte microbiológico y ya de manera definitiva luego con el control microbiológico, el ajuste del tratamiento antibiótico, donde la mortalidad también fue bastante similar. Sin embargo, cuando se inició de manera empírica el carbapenémico, se obtuvo una ligera ventaja y una ligera respuesta sobre los inhibidores de beta-lactamasa con beta-lactámicos, pero la mortalidad se mantuvo igual. ¿Este trabajo a qué nos lleva? Nos lleva a que
efectivamente los inhibidores de beta-lactamasa con beta-lactámicos no son inferiores, fue un estudio de no inferioridad a los carbapenémicos. Una vez ya se tiene la terapia definitiva, que es con el reporte microbiológico. Por ende, este estudio nos lleva a una conclusión muy importante y es que el uso, ¿verdad?, de inhibidores de beta-lactamasa con beta-lactámicos puede ser una estrategia válida para el tratamiento de beta-lactamasas de espectro extendido y de esa forma evitar pues, la presión selectiva que hacen los carbapenémicos sobre estos microorganismos. Lo que nos mostró el estudio fue efectivamente a través de este diagrama cómo a través de los subgrupos de terapia empírica, terapia definitiva y ya terapia mixta, nosotros vemos una relación bastante similar tanto en los grupos que están a favor de que los carbapenémicos como los inhibidores de beta-lactamasa de espectro extendido junto con, perdón, inhibidores de beta-lactamasa con beta-lactámicos. Aquí también a través de análisis por subgrupos, vemos cómo hay una similitud en este tipo de poblaciones, tanto los que están a favor del uso de los inhibidores de beta-lactámicos con inhibidores de beta-lactamasa y los carbapenémicos, se da una diferencia no significativa entre los dos grupos de la revisión sistemática y el metaanálisis. También tenemos este otro estudio, que es otro de los que analizó, ¿verdad? La alternativa de tratamiento no carbapenémico para bacteriemias por enterobacterias que producen las betalactamasas de espectro extendido. Este estudio es un poco más antiguo, del 2012, pero que fue un estudio también que permitió el análisis más detallado de los demás ensayos clínicos y revisiones sistemáticas. Fue realizado a aquellos pacientes que tenían bacteriemia por enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido. Las dos bacterias que más se aislaron en este estudio fue E. coli y la Klebsiella pneumoniae, tanto adquirida en comunidad como de manera intrahospitalaria. ¿Cuál fue el tratamiento? Los carbapenémicos, que son la terapia, digamos, que se establece como primera línea, y eh, la comparación que se hizo fue con los inhibidores de beta-lactamasa y los beta-lactámicos, donde se utilizaron piperacilina tazobactam, y también estuvo la otra acción de uso de quinolonas y de aminoglucósidos. El resultado fue que comparando los carbapenémicos y los inhibidores de beta-lactámicos de beta-lactamasa con beta-lactámicos, eh, hubo una respuesta a favor con el uso de los carbapenémicos, sobre todo cuando se usan de manera empírica. Sin embargo, no hubo una diferencia significativa en la mortalidad y tampoco hubo una reducción en la mortalidad, lo que deja abierta la opción al uso de los inhibidores de beta-lactamasas con antibióticos beta-lactámicos para el tratamiento de bacterias BLE, específicamente acá las enterobacterias. También tenemos este otro estudio donde se hace una comparación, ¿verdad?, del uso de ceftriaxona para enterobacterias productoras de AMC. Entonces, en este orden de ideas, la población objetivo fueron adultos hospitalizados con infecciones severas por enterobacterias con un riesgo bajo o riesgo nulo de que fueran productoras de beta-lactamasas tipo AMC. Lo que se hizo fue la administración de los antimicrobianos y también el seguimiento con la administración de ceftriaxona. En este caso, a estos pacientes se hizo la verificación desde julio de 2021 hasta julio de 2022, un seguimiento a 109 pacientes durante un año. Lo que sí nos demostró este estudio es que específicamente cuando se utiliza la ceftriaxona, ¿verdad? Podemos inducir mayor riesgo de resistencia en este tipo de microorganismos que son expuestos a estos antibióticos como opción de tratamiento. En este orden de ideas, este fue un estudio donde no hubo tanta
conclusión con respecto al uso de la ceftriaxona, conclusión favorable con respecto al uso de la ceftriaxona para este tipo de microorganismos. Este es otro metaanálisis y revisión sistemática del año pasado, donde se hace una comparación directa entre piperacillina tazobactam, cefepime y los carbapenémicos para las bacteriemias por bacterias productoras de AMC. Fue una población bastante grande con 2.834 pacientes con las bacteriemias, donde efectivamente a través de diferentes estudios de aislamiento y también de identificación se, y se pudieron observar que estos microorganismos tenían betalactamasas de tipo ANSE inducidas de manera cromosómica. Aquí en total fueron 20 estudios donde se incluyeron un ensayo clínico aleatorizado, 20 estudios de corte y un caso y un estudio de casos y controles. Habitualmente se encontró fue más Enterobacter, Serratis y Trobacter. ¿Cuál fue la intervención? Se le administraron a 641 pacientes de los 2.800 piperacillina tazobactam y a 946 cefepima. Y al resto, que fue casi la mitad, 1.100, bueno, menos de la mitad, 1.104 pacientes, el control, que fueron los carbapenémicos como primera línea. ¿Qué obtuvimos de resultado con esa revisión sistemática y metaanálisis? Que tanto piperacillina tazobactam como cefepime, comparados con los carbapenémicos, tuvieron una mortalidad similar, con un RR de 1.1. Comparando cefepime versus los carbapenémicos, se obtuvo una respuesta favorable con el carbapenémico con respecto a la mortalidad con un valor estadísticamente significativo. ¿Qué pasó con la piperacillina tazobactam? Y es que hubo un mayor fracaso microbiológico y también un mayor fracaso clínico. Desde el punto de vista del análisis entre cefepime y el carbapenémico, no hay diferencias tanto en el resultado clínico como en el microbiológico, y en ninguno de los dos brazos del estudio hubo diferencias significativas en efectos adversos, lo que abre la posibilidad de utilizar terapias no carbapenémicas para el tratamiento de estas betalactamasas de tipo AMSE en enterobacterias. Este otro estudio, que fue uno de los, digamos, pilares para el análisis de opciones terapéuticas diferentes a los carbapenémicos en microorganismos de enterobacterias por bacteriemias de estas enterobacterias, que fue el estudio marino, donde se llevó a cabo en el 2018, publicado en el JAMA. Este fue un estudio donde fue un ensayo clínico aleatorizado. La población diana fueron adultos hospitalizados por una bacteriemia por enterobacterias que eran resistentes a ceftriaxona, pero que eran susceptibles tanto a piperacillina tazobactam como a meropenem. En total fueron 391 pacientes de manera multicéntrica. La intervención que se realizó en este estudio fue la administración de piperacillina tazobactam a una dosis estándar durante 4 a 14 días, y el control o comparación fue la terapia, digamos, definitiva o de primera línea, que fue el meropenem. Entonces, de estos resultados se analizaron varios, tanto resultados primarios como secundarios. La mortalidad por cualquier causa a los 30 días no fue modificada. Y la otra, el otro resultado que se analizó fue tanto la resolución clínica como microbiológica, también los efectos adversos y el riesgo de la inducción de microorganismos resistentes durante la terapia. Entonces, la mortalidad a 30 días, tanto en los dos grupos, fue comparada y efectivamente hubo una menor mortalidad en el meropenem versus la piperacillina tazobactam. Eh, ¿Qué pasó con la resolución clínica y microbiológica? Efectivamente, con el meropenem le fue mejor, sin embargo, no fue una diferencia desde el punto de vista estadístico significativo, y los efectos adversos fueron muy comparados en ambos grupos, dando una conclusión de que, como se había planteado, de que la piperacillina tazobactam podía ser una alternativa segura para el tratamiento de estas enterobacterias productoras de BLE
comparado con el meropenem no fue convincente y no se sacó una conclusión a favor de la piperacilina. Sin embargo, este estudio tuvo unos análisis y unas críticas por la metodología que se utilizó y también las estrategias de identificación y de cultivo de los microorganismos. Por ende, luego de que se hizo ese estudio, más adelante, en el 2021 se publicó un análisis post-hoc del el estudio Merino, que es el que les muestro a continuación, donde hacían una comparación entre meropenem, ¿verdad? Y la piperacilina tazobactam de la vez anterior y se identificaron qué fue lo que pasó y por qué, digamos, piperacilina tazobactam no fue tan convincente versus meropenem como terapia ahorradora de carbapenémicos en enterobacterias productoras de ble. Y encontramos entonces que fueron pacientes también con bacteriemia por E. coli y Klebsiella pneumoniae, que eran resistentes a ceftriaxona. Se llevó a cabo en 379 pacientes. Se estuvo el brazo de la piperacilina tazobactam y el brazo del meropenem. Se analizó también la mortalidad a los 30 días y se hizo un análisis luego de la concentración mínima inhibitoria de estas bacterias con la piperacilina tazobactam, así como también la identificación de algunas enzimas específicas. Y lo que vamos a observar es que luego de este análisis, del análisis post-hoc del primer estudio de Marino, el meropenem siguió siendo el tratamiento preferido para este tipo de enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido, dando una mortalidad mayor en piperacilina tazobactam versus en meropenem y obviamente la expresión con el uso de estos antibióticos de mayor riesgo de enzimas resistentes, mecanismos resistentes enzimáticos, lo que daba una mayor variabilidad en las pruebas de susceptibilidad y un mayor riesgo de desenlaces adversos. Pero eso no solo quedó allí, sino que luego de que se hizo el análisis post-hoc del Merino 1, entonces se hizo la comparación con el Merino 2, donde también se hizo un análisis del meropenem y la piperacilina tazobactam, pero ya acá analizando también las enzimas AMC en enterobacterias, y este fue también un ensayo clínico aleatorizado donde estos adultos, ¿verdad? Estos pacientes adultos con bacteriemia por AMC, donde fue un grupo bastante pequeño comparado con los estudios preliminares de 72 pacientes, donde 38 se sometieron a pictapso y 34 a meropenem, lo que encontramos tanto en el brazo de intervención como en el brazo de control. Se analizó la muerte, el fracaso clínico y microbiológico y la recaída a los 30 días, así como la inducción de algunos genes y enzimas que podrían llevar a la presencia de resistencia bacteriana. Y una de las conclusiones más importantes es que no hubo fracasos microbiológicos con el pistazo, pero sí un mayor riesgo de recaídas. Este estudio, que ya fue el Marino 2, siguió poniendo al meropenem por encima de la piperacilina tazobactam como una opción más viable para el tratamiento de las enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido. Así que la evidencia sigue apoyando más al meropenem por encima de las terapias ahorradoras de carbapenémicos. Sin embargo, no quiere decir que no sea una opción viable utilizarlas. Tenemos este otro estudio donde también se evaluó la eficacia de los carbapenémicos y las otras estrategias diferentes a los carbapenémicos para los pacientes sépticos. Este sí fue un estudio observacional donde unos pacientes adultos con falla multiorgánica en sepsis, con una población bastante importante en un análisis extendido de unos aproximadamente 13 años, de 7.392 pacientes, donde la intervención fue el uso de carbapenémicos tipo meropenem, y aquí el comparador fue lo contrario, donde el comparador era el uso de los betalactámicos con
inhibidores de beta-lactamasa. En este orden de ideas también se utilizaron incluso cefalosporinas de cuarta generación. Lo que se analizó fue la mortalidad intrahospitalaria, en donde efectivamente también lo que pudimos observar fue una mayor presencia de lesiones renales agudas y de infecciones también por microorganismos intrahospitalarios, ¿verdad? Y una mayor incidencia de patógenos multiresistentes. Entonces, esto también deja muy entredicho pues, el uso de terapias diferentes a los carbapenémicos como estrategias de tratamiento, pero es lo que tenemos en evidencia. ¿Listo? Entonces, desde el punto de vista de la terapia ahorradora de carbapenémicos, tenemos las opciones, pero debemos ser también muy cuidadosos al momento de tomar la decisión para tenerla como opción terapéutica diferente a los carbapenémicos. Hay que tener en cuenta, obviamente, el contexto del paciente, también el análisis del antibiograma y todas las comorbilidades asociadas y los factores de riesgo para tomar la decisión si es un paciente susceptible a la terapia ahorradora de carbapenémicos o definitivamente necesito colocar un carbapenémico para estas enterobacterias productoras de beta-lactamasa de espectro extendido o beta-lactamasa tipo AMC. Sin embargo, es importante tener siempre como opción de arsenal de tratamiento estos fármacos diferentes a los carbapenémicos, ya que los carbapenémicos tienen la capacidad de hacer mucha presión selectiva sobre estas bacterias y agotaríamos pues una opción terapéutica en pacientes que a un futuro podrían desencadenar otras infecciones sistémicas con alto riesgo de falla multiorgánica. Con respecto al último ítem de la charla, y hago referencia a qué dice la literatura actualmente con respecto a el uso de antibióticos tanto de forma intermitente o de forma prolongada. Entonces, estos son artículos, por ejemplo, publicados en el 2024 dentro del grupo de antibióticos que más se ha estudiado. El uso de tratamiento en infusión prolongada versus intermitente ha sido los betalactámicos, como lo describí al inicio de la charla, porque son medicamentos tiempo dependientes, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría. Así que debemos garantizar una concentración del fármaco en el sitio activo por encima de la mitad en el mayor tiempo posible para obtener un efecto terapéutico exitoso. Entonces, aquí en este metaanálisis y revisión sistemática del 2024, eh, donde se tomaron en total diversos estudios desde el 2005 hasta el 2024, podemos observar cómo, comparado con la terapia intermitente, en el caso de los betalectámicos en los pacientes con sepsis y shock séptico, a través de este diagrama de árboles podemos ver cómo la tendencia general es a estar a favor de la infusión prolongada desde el punto de vista de la farmacocinética que describí al inicio de la charla, para mayor tiempo libre del fármaco en el sitio activo por encima de la MIC el mayor tiempo posible. Y esto hace referencia a la causa de mortalidad a los 90 días en estos pacientes tanto de infusión intermitente como de infusión prolongada. Además de este análisis que se hizo al inicio, también tenemos un análisis secundario, ¿verdad? Donde se dividieron a los pacientes por subgrupos, aquellos pacientes con diversas comorbilidades como fallas renales, también como aquellos pacientes que estaban sometidos previamente a terapia antibiótica y vemos donde también la evidencia del metaanálisis tiene una mayor tendencia hacia favorecer el uso de infusiones prolongadas en los antibióticos betalactámicos. También se hizo un análisis de la estancia en cuidados intensivos, así también como la depuración microbiológica de estos pacientes en sepsis o en shock séptico, donde efectivamente también la tendencia es a favorecer el uso de infusión prolongada en este tipo de antibióticos y asimismo también se vio una disminución de lactancia en cuidados intensivos con el uso de la terapia en infusión prolongada. Este es otro estudio que es el estudio BLIN 3
que es un estudio aleatorizado controlado llevado a cabo en el 2024, donde inicialmente se involucraron 21.840 pacientes, pero al final con los criterios de inclusión y exclusión terminaron siendo 7.202, donde unos se aleatorizaron para la infusión continua del betalactámico y otros para la infusión intermitente del betalactámico, donde lo que encontramos efectivamente en este caso, tanto de reporte o resultado primario como de resultados secundarios y terciarios, vamos a ver que cuando hay una infusión continua, la mortalidad a los 90 días pues fue menor con respecto a la infusión intermitente, a pesar de que desde el punto de vista estadístico no fue tan significativo, pero sí se vio estos resultados como la reducción de la mortalidad. Dentro de los resultados secundarios se analizaron las estancias, ¿verdad? La depuración, perdón, de la bacteria al día 14, también el riesgo de colonización, así como el riesgo de muerte por cualquier causa en cuidados intensivos, donde sí, desde el punto de vista significativo, hubo una mayor depuración de la infección con la infusión continua. Y también dentro de los análisis terciarios se identificaron, por ejemplo, los días libres, ¿verdad?, de cuidado intensivo luego del uso de la infusión prolongada de estos betalactámicos, en donde hay una mayor tendencia a favor con el uso de infusión prolongada versus la infusión intermitente. Asimismo, con el análisis de la liberación de la ventilación mecánica y los días libres de necesidad de terapia de reemplazo renal. Acá vemos también cómo desde este mismo ensayo clínico aleatorizado, entonces a través de los análisis también por subgrupos, incluyendo pacientes con infecciones tanto pulmonares y con el uso con el uso de la terapia con infusión continua de los betalactámicos, favorece en la tendencia a usarla de forma continua versus de forma intermitente estos betalactámicos en este estudio. También este es otro ensayo clínico aleatorizado del año pasado, donde también se evaluó el uso de los betalactámicos en pacientes con neumonía en cuidado intensivo, una revisión sistemática y metaanálisis, donde se incluyeron estos estudios, eh, y lo que al final quiso evaluarse, ¿verdad? Estas fueron las características sociodemográficas de esta población, tanto con el tipo de neumonía como también tanto sepso como la puntuación Apache al momento del antibiótico, al momento del ingreso y qué tipo de antibióticos, perdón, estaban recibiendo. Entonces, lo que podemos observar es efectivamente en el grupo de infusión continua versus infusión extendida, vemos cómo hay una tendencia, ¿verdad?, a favorecer el uso de la infusión continua versus la infusión extendida o intermitente en este tipo de pacientes. Acá también podemos observar cómo se compara el efecto de la curación o la depuración de la infección bacteriana con el uso de terapias tanto de infusión continua versus de infusión extendida, siempre teniendo en cuenta la heterogeneidad de los grupos, donde se definió una alta heterogeneidad con un I cuadrado pues mayor de 50%. Acá vamos a observar también por subgrupos, donde vamos a observar el riesgo de eventos adversos tanto con el uso de infusión continua versus infusión extendida de betalactámicos en este tipo de pacientes, donde pues la tendencia fue casi que igual en ambos grupos de pacientes. Asimismo, también se analizó la estancia en cuidado intensivo, donde efectivamente podemos observar también una tendencia bastante similar con el uso de la infusión continua versus la infusión extendida. En ese orden de ideas, esa sería la información que tendría para aportarles el día de hoy. Gracias por su participación.
Quedo atento a preguntas, comentarios, recomendaciones. Muchas gracias, doctor García. No sé si el doctor Ricardo Díaz desea hacer un comentario inicial. Buenos días a todos, ¿cómo le va? ¿Me escuchan? Bueno, sí, perfecto, doctor. Bueno, muy buena exposición, Carlos. Quiero complementar unas cuantas cosas como conclusiones de algunos estudios. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que hay varios estudios que mostró Carlos, especialmente en beta-lactamasa de espectro extendido. Uno de esos fue un estudio de cohortes que comparó Pictazo, comparó Cefepime, comparó Meropenem, comparó quinolonas, entre ellos mismos en pacientes con beta-lactamasa de espectro extendido y especialmente estaban en unidades de cuidados intensivos. No, es el segundo estudio que mostraste, Carlos. Ese estudio es muy relevante y es básico para que todos, se los recomiendo que no los leamos. En ese estudio se comparó el uso como terapia empírica y como terapia dirigida de dicho fármaco frente a meropenem, frente a bacterias que tuviesen una beta-lactamasa de espectro extendido. Y ese estudio mostró dos cosas relevantes. Lo primero que mostró ese estudio era que piperacilina tazobactam era no inferior a meropenem cuando se ponía de manera empírica como cuando se ponía de manera dirigida, mientras que las quinolonas mostraron ser inferiores cuando se ponían de manera empírica, pero no inferiores cuando se ponían de manera dirigida. En español, si tenemos un paciente en la unidad de cuidados intensivos que por alguna razón sospechamos que hay una beta-lactamasa de espectro extendido, poner piperacilina tazobactam, ¿sí?, de manera empírica está adecuado, ¿sí? Luego, cuando salga el antibiograma, si se confirma, continuar el fármaco no tendrá ningún problema, cosa muy distinta con ciprofloxacina y tiene mucha coherencia por la alta tasa de resistencia que tenemos. Ponerlo empírico estaría mal, pero colocarlo de manera dirigida ya con el antibiograma estaría bien porque ya muestran inferioridad en cuanto a los desenlaces del paciente. Lo otro, en cuanto al metaanálisis y revisión sistemática que mostró sobre Cefepime, que comparó en AMC, Cefepime, Meropenem y Pictazo, ese estudio es el estudio más importante de todos que tenemos en AMC, porque de pronto faltó decir una cosa, no significa que no haberlo dicho esté mal, simplemente que faltó decir el dato más importante. Meropenem demostró reducción de mortalidad Cefepime demostró reducción de mortalidad versus Meropenem en estos pacientes. Y eso es lo que nos deja claro que cefepime es la mejor terapia ahorradora de carbapenémicos en AMC, a tal punto que en comparación a meropenem redujo mortalidad. Es el único estudio que ha mostrado la reducción de mortalidad en una terapia ahorradora de carbapenémicos versus meropenem. Todos los estudios simplemente muestran no inferioridad. Este estudio mostró no solo no inferioridad, sino que reducía la mortalidad en comparación al uso de carbapenémicos. Una cosita adicional también en los estudios Merino. En el estudio Merino 1, es como el estudio que toman la mayoría de los especialistas para decir que no se debe poner piperacilina tazobactam en BLE, es un estudio que tiene el mejor diseño que puede existir, que es, bueno, no es el mejor, uno de los mejores porque tenemos la revisión sistemática de metaanálisis, tenemos un ensayo clínico aleatorizado, pero el estudio tuvo unos puntos negros que debemos tener claro. En una de las diapositivas, dale a la siguiente, Carlos, mostraron, la anterior, ese punto que dice genética, eso que dice OXA1. La OXA1 es uno de los mecanismos de resistencia que inhibe al inhibidor de beta-lactamasa. Entonces, ¿qué encontraron cuando hicieron el post-hoc de el Merino 1? Encontraron que hasta el 64, entre 54 y 64% de los pacientes
que se incluyeron en la intervención de piperacilina tazobactam tenían una beta-lactamasa de tipo OXA1. Por lo tanto, encontraron que era realmente inadecuada ni siquiera la aleatorización, el ingreso de los pacientes para recibir ese fármaco. ¿Cómo más identificaron el error? Por excelencia, en los estudios de infectología, la sensibilidad se debe medir con microdilución en caldo y ellos lo hicieron con sensibilidad de difusión en disco. Cuando hicieron microdilución en caldo, ellos encontraron que todas esas cepas, 64% que eran sensibles, realmente eran resistentes. Entonces, la falla del estudio del Merino es que realmente no comparó Pictazo con Meropenem cuando Pictazo fuese sensible. Realmente, si uno resta el 64% a 100%, sería como 36%. Realmente fue 36% de Pictazo contra 100% de Meropenem. Entonces, cuando ellos compararon ese 36% de Pictazo, que realmente sí era sensible, no los que por error de método de sensibilidad se incluyeron erradamente como sensibles cuando eran resistentes porque tenían un OXA1, sí cumplió el criterio de no inferioridad piperacilina tazobactam. Entonces, es importante leer el estudio post-hoc del Merino 1, porque si nos quedamos con el Merino 1, nos quedamos con el error de creer que piperacilina tazobactam no sirve para BLE. Y piperacilina tazobactam sí sirve para BLE. Lo que hay que tener en cuenta es la MIC y el método por el cual se evalúa esa sensibilidad. Con que tengas una MIC menor de 8, con eso basta y sobra. Menor o igual a 8, con eso basta y sobra. Para poder utilizar Pictazo de manera dirigida para una BLE. Y ya por último, de pronto tener en cuenta que aquí quisimos tocar los antibióticos más clásicos, pero hay muchos más estudios. Hay un estudio que de pronto faltó, que es un estudio que se hizo en unidad de cuidados intensivos y se hizo de manera empírica. Compararon piperacilina tazobactam, cefepime y meropenem de manera empírica, o sea, comenzaron de cero en pacientes con sepsis y choque séptico y mostraron que no había diferencias en mortalidad cuando se usaba cualquiera de esos tres fármacos. No, en ese tú no lo incluiste, Carlos. Cualquiera de esos tres fármacos. Y ese es un estudio que, a pesar de que no es la mejor evidencia, es un estudio de cohortes, ¿sí? Pero es un estudio que mostró que poner empírico, ya sea cefepime, ya sea Pictazo, ya sea Meropenem, no tiene diferencia estadísticamente significativa en cuanto a mortalidad en los pacientes en unidad de cuidado intensivo con sepsis o choque séptico. Muchas gracias, doctor Díaz. Hay una pregunta en el chat. Hace referencia a que en aras de disminuir el consumo de carbapenems, ¿en qué momento se podría realizar reducción de la dosis, ya que se reporta incluso dosis de 500 miligramos cada 8 horas con buenos resultados en pacientes clínicamente estables y con patógenos susceptibles a meropenem? ¿Se tiene en cuenta puntajes de seguridad, sitio de infección, simulación de Monte Carlo? Esto buscando evitar continuidad de dosis altas de 6 gramos día. ¿Qué opinión les merece? Pues bueno, o sea, lo primero que hay que tener en cuenta es que la dosis de meropenem es 1 gramo cada 8, no es 2 gramos cada 8. La mayor evidencia de la dosis de 2 gramos cada 8 es cuando hay una cepa resistente a carbapenémicos con una MIC menor de 16. Esa dosis de 2 gramos cada 8 se utiliza es para saturar la beta-lactamasa y que quede todavía dosis de meropenem posterior a saturada la beta-lactamasa, porque esa unión de la beta-lactamasa al meropenem es una unión no reversible. Entonces se utiliza esa dosis de 2 gramos cada 8 es para saturarla. Fuera de una dosis de carga no hay tanta evidencia realmente
para utilizar una dosis de 2 gramos cada 8, que es lo que daría 2 gramos, que es lo que daría los 6 gramos día. Acordemos que esa dosis que se usa de 2 gramos cada 8 se usa en combinación ya sea con tigeciclina o con las polimixinas, y que esas terapias combinadas se han demostrado que son inferiores a las monoterapias con cestacima y Bactam. Entonces realmente pensar en utilizar la dosis de 2 gramos cada 8 horas con meropenem realmente no tiene ninguna, casi que ninguna indicación realmente en la actualidad, ya que tenemos fármacos como cestacima y Bactam para el tratamiento de las carbapenemasas, en este caso Oxas, en este caso KPC y Avibactam Astreonam cuando tenemos las metalobetalactamasas. Ya llegó a Colombia mi Relebactam, en algún momento llegará ese Fiderocol, entonces realmente ya pensar en esas dosis de 6 gramos día no es indispensable. Y realmente el uso de los 500 miligramos realmente está más asociado en las evidencias. No puedo decir que yo conozco toda la evidencia que existe, en la evidencia que yo conozco solamente por función renal, porque realmente hubo un estudio de PKPD que intentó evaluar cuál era la dosis realmente que más beneficiaba para pseudomonas, y hablaba de los 500 miligramos, pero no tiene estudios clínicos, o por lo menos yo no he leído estudios clínicos de esa dosis realmente que tenga algún beneficio clínico. Pero lo más importante que les quede a todos, que eso es algo que se ve como un día a día cuando un paciente está en sepsis, que le ponen 2 gramos cada 8 de meropenem, esa dosis no está indicada de esa manera o no está sustentada con estudios que muestren un beneficio, si no es el tratamiento de una carbapenemasa asociada a otro fármaco para saturar. Pero como ya les dije, esa terapia combinada ya mostró no tener superioridad frente a la monoterapia con cestacima y Bactam o cestacima y Bactam Astreonam, Astreonam Avibactam, Cefiderocol y Mipenem-Rele. Gracias, doctor Díaz. El doctor Correa levantó la mano. Sí, hola, buenos días. Sí, yo tengo dos preguntas. Muchas gracias, Carlos y Ricardo, por los comentarios y la charla. Y es la siguiente, en un ejemplo, mencionaste que en el grupo de BLE, ¿cierto? Una MIC por debajo de 8 para piperacilina, tazobactam como ahorrador de carbapenémicos, ¿eso iría independiente del foco infeccioso? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, en el grupo de AMSE, que voy a utilizar cefepime como ahorrador de carbapenémicos, hay que tener en cuenta la MIC que tenga cefepime o el sitio de infección. Esas son como las dos preguntas. Muchas gracias. Ok, excelente pregunta. La mayoría de los estudios que se ha utilizado piperacilina tazobactam tienen tres focos principales. Un foco es bacteriemia, independientemente del origen. El segundo es, bueno, no son tres, son más, conté mal. El segundo es sepsis y choque séptico, ¿sí? Y el otro y lo otro es vía urinaria y vía biliar. Donde mejor evidencia está es vía urinaria y vía biliar. Posteriormente sepsis y choque séptico, y lo otro es bacteriemias, pero la mayoría de esas bacteriemias es bacteriemias secundarias a infección del tracto urinario, colangitis y realmente menos neumonías, realmente, ¿sí? Neumonía siempre será un problema. En infectología, la neumonía le llaman el cementerio de los antibióticos. Son muy pocos los antibióticos que en los estudios realmente muestran un muy buen impacto en pulmón. Inclusive hay hasta un estudio si no estoy mal, creo que es del 2024, un ensayo clínico aleatorizado que comparó cefepime con pictazo en sepsis por neumonía y mostró que Pictazo tenía mayor mortalidad que Cefepime, pero aquí no están hablando del mecanismo de resistencia, sino de un tratamiento estándar en forma general. Pero en donde más está estudiado esa terapia ahorradora de carbapenémicos con Pictazo es vía urinaria, vía biliar y principalmente bacteriemias secundarias por esos dos. La ausencia de evidencia no es una contraindicación para no utilizarlo en los otros casos, pero también hay que tener cuidado con eso. Sí, si es un paciente que no viene mejorando, no nos vamos a poner con la terquedad de utilizar la terapia ahorradora de carbapenémico. También hay que ser coherente de que si el paciente no viene mejor, hay que recordar que hay una cosa que se llama efecto inóculo, que no nos vamos a prolongar con eso, pero eso puede hacer que fallen también los tratamientos. Y en CFPIME
Recordemos que las dosis de cefepime normalmente son mic inferiores a 4. Normalmente en ese caso es lo que nos va a salir sensibles y sí está indicado por independientemente del sistema orgánico que esté infectado, porque cefepime es una molécula zwitteriónica que tiene una gran capacidad de difusión a los tejidos, entonces no va a haber ningún problema y no nos tendrá que preocupar en bacteriemia porque también se ha evaluado en bacteriemia el uso de cefepime. O sea, la conclusión más clara sería que cefepime es el rey para AMC si es sensible, porque existe la AMC de espectro extendido, que es una AMC que se comporta como una BLE, ¿sí? Pictazo también se puede utilizar para AMC como terapia ahorradora. La terapia ahorradora que mejor estudiada está para BLE es piperacilina tazobactam, pero por ejemplo en biourinaria tenemos los aminoglucósidos, que también tienen muchos estudios buenos, sino que por temas de tiempo quisimos tocar como los más importantes. También se puede utilizar trimetopril sulfa, nitrofurantoína para cistitis, fosfomicina para cistitis, ¿sí? Eh, Más adelante, si alguna cosa, se puede hacer una revisión adicional con los otros fármacos, pero en respuesta a tus preguntas sería esa. Muchas gracias. Muchas gracias. El doctor Carvajal levantó la mano. Carlos Rica, no sé si podrán responder esta pregunta, pero bueno, siempre viene a la mente si en las moléculas seleccionadas para estos estudios donde muestran no inferioridad, ¿hay alguna referencia a si se hicieron con las moléculas originales de los laboratorios eh, de la casa farmacéutica investigadora o se utilizaron genéricos de pronto para demostrar esa no inferioridad? Hay las dos, hay las dos. Por ejemplo, los estudios de infusión extendida se hicieron con las moléculas originales. Ellos son muy claros en decir y ponen entre paréntesis, si uno revisa, ponen los nombres de las moléculas originales. Pero en los estudios de cohorte, en los estudios que no fueron financiados por la molécula original, también se utilizó el genérico. Pero hay de los dos, hay de los dos. Pero en respuesta a tu pregunta, por lo menos en las infusiones extendidas siempre se usó los originales, o yo no conozco estudios de infusiones extendidas o infusiones continuas sin moléculas originales. Si existen, pues me disculparán, pero no los conozco. Pero en los otros estudios sí hay con genéricas. Bueno, muchísimas Pregunta, pero gracias. en ese orden de ideas entonces sería poner no infusiones entonces con las moléculas genéricas, es lo que estás diciendo. ¿Podría interpretarlo así? Lo que pasa es que lo que yo les digo en la clínica, normalmente hacer las infusiones continuas con una molécula que no se estudió es exponer al paciente. Por eso ustedes nunca me han visto en los hospitales poner meropenem infusión de 24 horas porque sé que no estamos utilizando la molécula original, sino que la pongo en infusión de 4 horas. ¿Sí? Y que yo esté haciéndolo bien, que yo esté haciéndolo mal, es una respuesta que yo no sé. Lo único que yo estoy haciendo en ese caso es adherirme a la evidencia de que esa infusión continua se hizo con una molécula original y que yo no sé si poner esa infusión continua con la molécula no original esté bien o esté mal. Pero también hay que recordar que Pfizer, que es la molécula original, va a dejar de existir la molécula original de piperacilina y la molécula original de meropenem. Entonces, ahí tendrán que comenzar a aparecer estudios de moléculas no originales para utilizarlas en infusiones continuas, ¿ya? Eso es algo que yo hago, pero eso es dogma mío, más no significa ni que esté bien ni que esté mal. Simplemente me adhiero a la evidencia. Gracias. Bueno, como decía, muchas gracias a los doctores Díaz y García.